Eso ocurre un poco, aunque cada vez menos, en los alemanes, sobre todo de los años, los italianos de los años 50 y 60, con los alemanes. Yo que he hecho algunas películas de ayudante con italianos, y era una especie de odio, pero absolutamente genético. Claro, todos recordaban la invasión y contra los alemanes. Y en Praga ocurre un poco eso con los rusos y con los alemanes. Tampoco les gustan mucho los alemanes. Porque es claro, como ha sido un país que siempre ha estado invadido... primero estuvo con Alemania, luego los rusos los liberaron de los alemanes. Al final sale su sentido nacionalista, porque la película es muy nacionalista. Fíjate, la madre es, yo creo, el prototipo, ¿no?, de lo que era la Chequia en ese momento. Y cómo ese odio hacia los rusos, dice, no, el agua está cortada, el agua aquí no tenemos nosotros en las manos llenas de grasa, de tal. En cambio, la mirada de él a los soldados rusos... Normalidad. Es un escéptico, eres un artista. Muy normal, pues lo siento, pues nada, señora. Y la madre todo el rato dice, tu hermano emigró, tu hermano no se llevó nada de aquí, y el otro pobre, que es el que está pagando la casa, pagó la parte del hermano para que no entrara ahí el Estado, pagó tal. Al final es el mártir, ¿no? ¿Qué comen? ¿Qué es lo que le da la madre? Buñuelos de patata. Sí, buñuelos de patata, sí. Lo que tiene mucha gracia en esa escena y en otra posterior es la caída constante del retrato del padre. Sí. Ese resbalado. Siempre que hay una referencia a los rusos, el padre se cae. Se cae. Muchos golpes de ironía. Para estar presente. Es que yo creo, yo diría que el aspecto más destacable, en mi opinión, del director de esta película, que me niego a decir cómo se llama, para no decir otra cosa que vosotros, es su capacidad de observación. A mí me parece que es un maravilloso observador, pero maravilloso observador de la realidad cotidiana, y la película está llena de detalles de gran observador. Lo único que puede ser discutible es que su sentido de la puesta en escena es muy fragmentado para constantemente destacar estos detalles a base de ángulos y puntos de vista distintos. Es decir, hace una puesta en escena que detestaría André Bazin, porque y tú, y Malamud por lo que veo, y yo tampoco, a mí me gusta mucho, pero la tolero, digamos, que es fragmentar mucho la realidad. Es que si no, no se puede contar así. Claro, porque es que a él lo que le interesa es destacar, pero entonces cae en un cierto énfasis. Claro, al destacar constantemente detalles. Pero a vosotros que os gusta la minuciosidad y el cómo va mostrando ese mundo cotidiano, no hay otra manera de rodarlo. El ideal es encontrar la fórmula, que algunos lo han encontrado, como John Ford y los grandes maestros, de eso incorporarlo a una puesta en escena. A un gran plano. Pero es que esto rompe, de alguna manera se... ¿Cómo te diría yo? Se nota la metro presencia. Y el niño y las baldosas y las imágenes de baldosines del metro de Praga con antecedentes. No, sobre todo que es un pero lo que dice Antonio, que quiero decir una cosa sobre eso, es que de alguna manera esa fragmentación pone en presente al director, es decir, le saca a relucir al director. Su estilo. Claro, entonces incluso cuando quiere hacer chistes, y tiene gracia, porque hay un momento cuando el violonchelo de él cae sobre el violonchelo de ella, es muy gracioso. Y muy expresivo. Pero está poniendo el dedo constantemente, es decir, no es esa la puesta en escena, digamos, que no se nota. El cigarrillo del policía está lleno de detalles de observación, pero que él resalta a base de un plano corto, que no cabe duda que dentro de la película es un estilo, es decir, la película está contada así, entonces la aceptas o no la aceptas. Eso está desde el principio, desde el primer plano. No, pero hay una... El primer plano cuando le está levantando la falda a ella y hace el gallo. El pie con el agujero en los calcetines. Que luego se ve cuando llegan los policías también. Que mejor que cuando le está levantando la falda, que yo creo que sí que es un acierto de dirección y de guión, es la segunda vez que crees que le va a levantar la falda y sin embargo lo que va es a llamar al niño. No, esa es la tercera. La segunda va a levantar, ella se acerca y él no. Y él la tercera. ¿Tú crees que le va a tocar a ella y es al niño? Poco a poco, ya que estamos hablando del personaje y el primer plano de la mano. ¿Qué os parece la imagen de Clara al final embarazada? Bueno, es otro toque Lubitsch que da ahí, ¿no? Pero yo te diría, fíjate, a mí me hubiese gustado, creo que esos 2 minutos está bien para explicar lo que sucede después cuando llega la libertad, pero ya habría terminado la película cuando se cierran las puertas, tú ya sabes lo que va a llegar, Pero él ha querido dar ese toque
de que la Clara esta se queda embarazada. La nueva vida, el nacimiento de la nueva vida. Sobre todo que él ha cambiado su relación con los niños. De ser un señor que ve que ignora a los niños, que no los entiende, que para ellos son una tabarra. Por eso es, cuando se cierran las puertas, ese cristal, él se enfrenta a su soledad, ahora es el que se queda solo, y luego, pues bueno, el avión despegando es la libertad, evidentemente él ha podido ir a llevar al niño a la República Federal. Un ave volando. Eso se repite constantemente, las palomas. Y el niño que está haciendo unos extraños signos en el cristal. Yo creo que él insistía en querer dar la vuelta a la música y a la normalidad. Claro, vuelve a la filarmónica. Plano de la casa, la casa es la misma, las palomas, con la diferencia que está la foto del niño, recuperación de él como músico de la orquesta. Se acuerda de mí, se acuerda de mí. Lo que sea, y luego el toque, pequeña broma, de ver a Clara con el mismo traje que ha estado en su casa, que es esa especie de blusa como de lunares, con un pedazo de tripa impresionante. De todas maneras, ya no va a estar solo tampoco, porque va a tener otro compañero. Claro. A mí el llamado Svorak o Sverak, o como nos diga la embajada que se llama mañana o pasado, me parece, voy a poner una pequeña pega. Toque crítico. Sí, no, una pequeña pega. A mí me parece un alumno brillante de escuela. Y todo está contado como un gran alumno brillante, y por eso la película es brillante y es una película estupenda. Pero, por ejemplo, que no es una escena, es una secuencia, la secuencia de la fiebre del niño es, voy a hacer una cosa impresionista, pero vamos, digo expresionista, y es puro cine alemán. De los años 30. Es decir, y todo ello... La alucinación del niño, dices, las sombras, ¿cómo se llamaba? La peonza, puro expresionismo. Sí, luego el teléfono, cómo llama, todo eso que es un tiempo dilatado, en la película lo cuenta en muy pocos planos. Sí, con eso quiero decir que se puede llegar a hacer buenas películas, a ser un gran alumno, salir de una escuela brillantemente, como el propio Milos Forman, no sé qué, pero para hacer un maestro, o sea, para hacer estilo propio, hay que tener otra cosa, hay que tener un algo que no está bien hecho, que no termina de estar bien hecho. Pero habrá que darle confianza y darle tiempo. En 5 años, dos nominaciones. Porque es muy joven, ¿no? Y Milos Forman, cuando hacía Los amores de una rubia, a lo mejor no hubiera podido hacer Alguien voló sobre el nido del cuco. Es una película maravillosa, pero necesita un poco de experiencia. Yo sí veo que tiene un talento fuera de lo común. Sobre todo tiene un talento para comunicarse con el público, que ya a mí me parece que es un talento muy importante. Lo más importante. Por eso te digo, fíjate, además, podrá ser que no tiene demasiado talento para comunicarse con críticos como Juan. No, muchas gracias. Sí tiene talento, porque yo estoy diciendo que la película estoy poniendo una observación, pero creo que también tiene talento, también tenían talento Marcelino Panivino y también tenían la gran familia, que son de esta película deudora bastante. No, hay planos de esta película que me recuerdan a Marcelino. La pérdida en el metro es de la gran familia. Y el niño entrando en la torre, en plano general, enfático, desde abajo, me recuerda mucho al niño entrando en el desván de Marcelino. Porque el niño, posiblemente sin ser consciente él, está vestido y la conversación de Marcelino y la conversación del niño por teléfono en la bañera con la abuela. Cuando sale de la bañera y el otro va a hacer el amor con la chica, y entra el chico, eso es Kramer contra Kramer, ¿no? Pero la escena de la bañera, que eso es un poco ya... Cuando habla con la abuela... A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho porque me parece que está más medida el cuento que le cuenta Susi por teléfono cuando se muere. Porque eso es hermosísimo, tiene un enorme encanto y una enorme ternura. Ahora, el niño hablando con la bañera, pero tampoco se excede, no se excede. Está bien como Marcelino Panivino habla con la imagen de Cristo. El doblaje del niño, yo no he acabado de entender si cuando habla en ruso pertenece al soundtrack y cuando habla en... Es que el niño tiene la misma voz cuando habla en castellano que cuando habla en ruso. Y es que el doblaje a veces es bueno en España. No, pero hasta extremos de que el que le ha doblado a este niño, si lo han doblado, sabe ruso. Porque, hombre, yo no sé ruso, pero a mí me suena cuando el niño habla en ruso. Ruski. Que ruso, perfecto. Y yo pensaba que cuando habla ruso era el soundtrack. Pero claro, resulta que cuando habla en castellano es la misma voz. Luego tuvo muchísimos problemas. Se puede imitar, Está muy bien doblado se puede imitar. Esta película está muy bien doblada. Sean Connery, por José Antonio Gálvez. Esta película está muy bien doblada. Pues tuvo muchos problemas el director, primero con la elección del niño, tardaron como un año, llegaron a la absoluta depresión y tuvieron que ir al final a escuelas de Leningrado, y el rechazo que provocó eso allí, porque todavía, aunque hacía mucho tiempo ya de los odios viscerales, era un extranjero ruso.
Sí, sí, claro. Y entonces la película en los dos idiomas, además. Pero hay que ser burros, que si tenía que hacer un niño ruso, que habla en ruso, había que contratar a un ruso. Pero bueno, les costó, claro, hasta que al final dijeron, esto es lo que hay que hacer. Les costó mucho también que el niño parece ser que es muy divertido, todo el rato estaba partido de risa, no necesitaban eso para la película. Y luego aparte, pues bueno, no había actuado, necesitaban que no mirase directamente a la cámara, les costó bastante. Y luego, es un niño muy pequeño. Muy pequeño. Y luego aparte el niño aprendió una cosa que era, pues debe ser un niño también con cierta ironía o inteligencia, o al menos que se le puede ver un poco en los ojos, ¿no? El niño aprendió en checo cómo era que le llevaran a hacer pipí, y entonces cada 2 por 3 cuando tal le decía, hacer